Continuamos con la información. Estamos ya en nuestra segunda entrevista a la hora exacta, 8 de la mañana y 14 minutos. La palabra crisis es muy común en el habla diaria, pero ¿existe una salida a la crisis? ¿Se puede manejar y evitar que su naturaleza destructiva se apropie de una persona, institución e incluso de un país? Nuestro invitado, el MBA Andrés Moreno Yepes, acaba de escribir su libro Potenciar, un documento que puede ayudar a controlar las crisis. Él es magíster en gerencia empresarial, consultor, auditor y capacitador en sistemas de gestión. Ha dedicado 20 años a la investigación de manejo técnico de crisis, tema poco entendido y tratado en forma académica en el Ecuador. Muy buenos días, buenos días, bienvenido, Andrés. Hola, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y nuevamente un agradecimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirme estar aquí. Quisiera iniciar esta entrevista con temas básicos. En este libro nos señala de que siempre puede existir la presencia de la crisis. Esto siempre lo tenemos que dar por sentado. Así es. Efectivamente, el libro aborda el tema de una manera bastante novedosa, se podría decir, y es el resultado de investigaciones realizadas tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Efectivamente, tú has mencionado la palabra crisis, ¿no? Por ejemplo, decimos, estamos en tiempos de crisis. Efectivamente, la palabra crisis, como ustedes lo pueden ver en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, pues habla de un suceso que pasa de imprevisto, un suceso que trae asociado pérdidas y daños, ¿no? Pero también habla como un proceso evolutivo. Entonces, lo novedoso y lo nuevo de este campo que se lo está tratando también en universidades, principalmente obviamente del exterior, es que los tipos de crisis, o sea, es decir, hablar de la crisis es algo muy genérico. Hablar de la crisis, en el fondo no nos dice realmente con qué tipo de crisis es del que estamos tratando, ¿no? Entonces, el enfoque del libro se orienta a comprender que este pensamiento debemos cambiarlo. Es decir, hablar de la crisis es como hablar de la enfermedad. Si vamos donde un médico y el médico nos dice está con la enfermedad, seguramente no nos dice nada. Porque lo que vamos a necesitar conocer es con qué tipo de enfermedad es la que estamos tratando. Entonces, de igual manera es con el tipo de crisis. Entonces, efectivamente, Ahí la podríamos entender, crisis económica, crisis emocional, personal, por ese lado, ¿sería así? Más o menos sí. El libro trae en una de sus páginas, en la página 75, algunos problemas o tipos de crisis o de riesgos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un accidente, ¿cierto? Otra podría ser, por ejemplo, un accidente con material peligroso. Otro, por ejemplo, accidentes de avión. Otras, por ejemplo, olvidos, ¿no? A veces nos olvidamos las cosas. Es decir, hay toda una gama de tipos de crisis que están presentes en el tiempo, como hace un momento tú lo mencionaste. Pensemos, por ejemplo, en un accidente de vehículo, ¿verdad? Todo el tiempo existe la posibilidad de que eso suceda, ¿de acuerdo? Pero va a depender de nosotros y de la gestión que podamos realizar, por decir un ejemplo, ¿no? Podríamos revisar las llantas, el estado del vehículo, los frenos. Podríamos hacer un chequeo permanente en el tiempo para evitar que se presente la fase destructiva, que el libro lo trata como la fase 5 de la fase 5 ¿Cuál de la fase sería destructiva. ahí la diferencia crisis, accidente? A ver, claro. El accidente, ¿no es cierto? Normalmente, ¿a qué le llamamos la crisis? ¿Cierto? Es cuando algo nos muestra su daño, su destrucción. Entonces, en el accidente del vehículo, el momento en que se presenta el choque y lastimosamente haya muertos, heridos, el carro destruido, ¿no? Ese momento del susto, del daño ya, de la muerte, de la destrucción, ese momento es a lo que normalmente, entre comillas, le llamamos la crisis, ¿sí? Pero el libro aborda ahora de que hay que generar un nuevo concepto en el cual ese momento sí de destrucción, que es la fase 5 según el modelo Potenciar, se produce por errores en la gestión humana, ¿no? ¿Sí? Hay que considerar que la mayoría de los accidentes, la mayoría de los daños se producen por error humano, ¿sí? O sea, pueden ser evitados, ¿no? Pueden ser evitados, y ese es el reto, ¿verdad? En ese sentido, el libro
trata la crisis en diferentes niveles, que puede ir desde lo personal, como le contaba hace un momento, hasta topar cuestiones de organizaciones y ámbitos estatales de un país. Por supuesto que sí, así es. Algo muy bonito, y yo creo que me gusta mucho el tema, y creo que es parte de mi aporte, es que hay principios generales que se aplican a todo tipo de crisis. Sea algo desde algo pequeñito, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la pérdida de nuestro celular o la caída de nuestro celular, que se cae, se rompe, ¿no es cierto? Y nos quedamos, nos genera un daño, ¿no? Nos quedamos un poquito afectados por este daño, ¿Cuáles ¿verdad? serían los procedimientos para no llegar a la frase destructiva que usted nos acaba de mencionar? Ok. A ver, lo importante, y por ejemplo este es un aporte muy valioso de una persona que tuve la oportunidad de conocer de la University of Southern California, el profesor Ian Mitrov. Ellos inicialmente en la universidad y en el Crisis Management Center de esta universidad plantean que los tipos de crisis deben ser manejados desde cuatro ámbitos en forma integrada. La primera es los tipos de crisis. Sí, es decir, debemos generar un portafolio, una identificación de los distintos tipos de crisis, ¿ok? Dentro de los cuales, este en cambio es mi aporte, el riesgo solo es una fase de la gestión, el riesgo y la prevención, ¿de acuerdo? Entonces, primero los tipos de crisis. Como segundo factor que se interrelaciona son las fases por las que atraviesan el tiempo. ¿No es cierto? ¿Cuáles fases son? ¿Cuántas fases son? Ese es un tema que casi no lo conocemos. Entonces, el libro plantea 10 fases por las que hay que hacerle pasar a los tipos de crisis en forma técnica para lograr esta bienestar, continuidad y desarrollo. ¿Okay? Advierte y da soluciones. ¿Perdón? El libro advierte y da soluciones. Claro, en el manejo sistémico. ¿De acuerdo? Ya. Estábamos por los tipos de crisis, las fases. ¿Cuál sería la tercera? El tercer punto que debemos abordar son los sistemas generadores. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente teniendo presente que en este momento nos estamos enfocando a los tipos de crisis causados por el ser humano, que en su capacidad destructiva muchas veces superan a los desastres naturales. ¿De acuerdo? ¿Y el cuarto cuál sería? ¿Ya? Y el cuarto aspecto que debemos abordar son los grupos de interés. ¿Sí? Es decir, aquellos grupos de interés, personas, organizaciones que pudieron haber provocado también que se genere la fase destructiva, ¿no? Y quiénes son los encargados también de controlarla. Entonces, en esos cuatro aspectos es lo que debemos manejar los tipos de crisis, ¿sí? Entonces, es un tema bastante nuevo, ¿no? Usted acaba de mencionar también que existen las crisis, aquellas que son provocadas por el hombre y aquellas que son provocadas por la naturaleza. Así es, sí. Son las dos grandes áreas en las que es necesario separar, porque las de la naturaleza es prácticamente imposible cuando van a suceder, ¿sí? En cambio, las causadas por el ser humano, está demostrado técnicamente que sí podemos generar gestión para manejarlo, ¿no? Inclusive, miren, algo muy importante es que en la nueva versión de la norma ISO 9001-2015 hay un punto que aborda prevenir los errores humanos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en el mundo en general, se habla ya de este tema de prevenir los errores humanos, ¿no? De llegar a comprender que los hombres, ¿no es cierto?, y las mujeres nos equivocamos, ¿de acuerdo? Nos equivocamos, somos solamente seres humanos, pero todos queremos un mejor futuro, todos queremos seguridad, queremos mejores condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comprender ese mejor futuro si no comprendemos también nuestra naturaleza humana, ¿no? Y hacemos algo, porque está en nuestras manos el poder controlar que estas fases destructivas no se presenten, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto muy importante que aborda el libro y un poco de toda esta teoría es que normalmente nos preparamos para lo más evidente. Por ejemplo, yo diría que muchas empresas tienen sus guardias de seguridad, tienen sistemas contra incendios, por ejemplo, ¿no? Nos preparamos para lo más evidente, pero lo menos evidente es lo que está sucediendo todo el tiempo y es lo que más daño genera. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo podemos decir, por ejemplo, un mal estilo de liderazgo de un jefe, ¿sí? O sea, una empresa, pongamos un ejemplo, una empresa X, tiene guardias, tiene un sistema de cámaras de video de seguridad, ¿no?
¿sí? Tiene extintores contra incendio. Pero al interior de su organización, por ejemplo, tenemos jefes que maltratan a los trabajadores. ¿Sí? No son buenos líderes, no se comunican bien, no valoran el trabajo de la gente. Por el contrario, hacen todo lo contrario. Y ese mal estilo de liderazgo hace que sus trabajadores, por ejemplo, terminen boicoteando a la misma empresa, ¿no? Terminen robándose las cosas o terminen brindando un mal servicio al cliente, ¿no? Entonces, este libro que usted presenta, que lleva por título Potenciar, de alguna forma pues ayudará a mantener la seguridad que usted nos propone. Esa es la idea, así es. El libro se basa... y tengo en este momento la oportunidad de entregarles también las invitaciones a ustedes, por favor, para el lanzamiento del libro, ¿no? Sí, amigos, un gusto que nos puedan acompañar. Quiero recordarles, estamos junto a Andrés Moreno Yepes, MBA, y estamos hablando sobre el libro Potenciar. Este libro se va a presentar el próximo miércoles 10 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde. Se realizará en el aula Benjamín Carrión. Ustedes podrán tener ya la participación del autor, si quieren también alguna breve comunicación, una breve entrevista sobre este libro. Yo quería abordar sobre el tema de estos 10 ejes, de estos 10 puntos. ¿Cómo fue que llegaste a reducir en estas 10 fases? ¿Cómo es que son 10 y no son 8 o son 5? Muchas gracias. Efectivamente, son 10 fases porque abarcan una gestión completa. Inicialmente, estas 10 fases se centran en que la fase 5, la fase destructiva, no debemos hacer todo lo posible para que no llegue a esta fase destructiva. Pensemos, por ejemplo, en el accidente del avión del equipo de fútbol, el Chapecoense, ¿no? Ustedes recuerdan que, muy terrible, pero vimos cómo el avión cae, ¿no es cierto?, con 80 personas a bordo, y todos lastimosamente fallecen, ¿sí? Llega a la fase 5 de la destrucción. Entonces, las 10 fases, que solamente es un componente de las 4 iniciales que les había comentado, ¿no?, parte de un inicio de mecanismos inconscientes, ¿de acuerdo? De no aceptar, de no poder ver realidades por parte de la misma organización, en este caso del avión, que los mismos ejecutivos negaban, es decir, tenían mecanismos de defensa como negaciones o racionalizaciones, que el libro lo va explicando, y que ellos decían no va a suceder nada, ¿no? Sí, como una primera fase de la gestión. Entonces, esa es justamente nuestra naturaleza humana. A veces el negarnos a ver que algo puede tener su capacidad de impacto tan destructivo. Andrés, en tal caso no existen crisis que se generen de la noche a la mañana, que sean instantáneas, se construyen. Exactamente. Lo has dicho muy bien. Felicitaciones, ¿no? Esa es la idea principal. Y nosotros como cultura, caerán ustedes en cuenta, pero somos una cultura que esperamos a que pase lo peor para tratar de corregir, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia y ese es el nuevo enfoque. No podemos ser una cultura que permanentemente vive solo la fase destructiva de algo. Las fases causadas los tipos de crisis causados por el ser humano se van construyendo en el tiempo. Pero ¿qué pasa con aquellas crisis que necesariamente no hay la intención de crearlas? Perfecto. Creo que nadie tenemos la intención finalmente de generar algo que genere muerte y destrucción, ¿no? Pero ahí viene justamente nuestra capacidad, nuestra inteligencia, y obviamente con la ayuda de Dios, de poder detectar este camino que sigue la destrucción para cambiar en la gestión, ¿no? Para hacer una mejor gestión. Finalmente, ¿cuáles serían las conclusiones a las que llega usted como autor de esta obra? Bien, bueno, son algunas conclusiones. En primer lugar, una muy importante es que cuando un tipo de crisis nos enseña su fase destructiva y no hemos estado preparados, es prácticamente imposible inventar qué hacer, ¿no? Esa es una de las primeras conclusiones. Y por eso necesitamos hacer gestión y capacitar y entrenar y cambiar mucho de los esquemas tanto educativos, de comprensión y de paradigmas que tenemos en nuestras mentes, ¿sí? Yo les preguntaría a todos los radioescuchas, ¿quiénes desean una vida más segura, más sana, ¿no? Un mejor bienestar? Yo creo que todos vamos a levantar la mano. Entonces, esa es una de las primeras conclusiones, ¿no? La segunda es que todos los tipos de crisis, los causados por el ser humano principalmente, tenemos que aprender a hacerlos pasar por las adecuadas fases de la gestión para que no vuelvan a ocurrir. Y podamos
tomar conciencia de estas lecciones aprendidas para que no vuelva a ocurrir. ¿De acuerdo? Cuando vuelven a ocurrir solamente es gastos, pérdidas, daño. Y eso nos afecta económicamente a nuestro desarrollo individual, familiar, de comunidad, de país. ¿Sí? Como segunda conclusión. La tercera es que los errores causados por el ser humano sí se pueden gestionar. ¿De acuerdo? Sí, lo podemos gestionar en el tiempo. La cuarta conclusión también, que es muy importante, es que el concepto de riesgo y prevención, que se oye últimamente mucho, no son suficientes. Cuando hablamos de seguridad, mucha gente habla hay que prevenir, hay que prevenir, hay que prevenir. Está bien, es importante, pero es insuficiente con ese concepto. El riesgo y la prevención solo es aproximadamente, según el modelo, obviamente, solamente es del 20% de la gestión. ¿De acuerdo? Amigos, amigas, esta ha sido la participación del MBE, Andrés Moreno Yepes, quien nos hace la cordial invitación para la presentación de su libro Potenciar, que será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la presentación de su obra el miércoles 10 de mayo a las 18:30. Todos cordialmente invitados. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y nuevamente mi cordial invitación a Laurita y Darío, y les agradezco a ustedes y a la Casa de la Cultura por la apertura que tienen. Muy amables. Gracias, Andrés. Éxitos con tu libro. Seguramente el público estará ahí presente dándose cita este miércoles 10 de mayo a partir de las 6:30 en el aula Benjamín Carrión. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más.